Acompañó a su padre durante su exitosa invasión a Inglaterra, agosto de 1013, tras la que Svendi consiguió que la Uitenhagement le proclamase rey de Inglaterra el 23 de diciembre de 1013. La muerte de Svend ocurrió tan solo 6 semanas después, el 3 de febrero de 1014. Por ello, las tropas danesas proclamaron a Canuto el nuevo rey de Inglaterra. 6 regresará a Dinamarca en abril de 1014, donde es nombrado rey de Dinamarca su hermano, Harald II. Aprovechando este viaje, el destronado rey inglés Ethelredo II el Indeciso solicita a la Uitenhagement ser proclamado rey de Inglaterra. En agosto de 1015 vuelve a invadir Inglaterra, entablando indecisas batallas contra Ethelredo II, y desde abril de 1016, contra el hijo de este, Edmundo II Brazo de Hierro hasta su aplastante victoria en la batalla de Asandun, posiblemente en la actual Ashington, en Essex, en octubre de 1016, tras la que en una entrevista en una isla del río Severn, Edmundo fue obligado por Canuto a ceder toda Inglaterra excepto Essex, pero la muerte de Edmundo en noviembre de 1016 deja a Canuto como el único gobernante de Inglaterra, siendo aclamado rey por la Uitenhagement en enero de 1017. Absoluto del reino e introdujo numerosas reformas en Inglaterra, a imagen y semejanza de las que imperaban entonces en Francia y países limítrofes. La élite de los Usecarles emigró a Noruega, Rusia y muchos llegaron a luchar en la Guardia Varenga bizantina. Incluso fundaron un reino en el Mar Negro, llamado Nova Anglia, de corta existencia. La marcha de la élite anglosajona fue seguida por un reparto feudal de las tierras entre los nobles normandos que habían ayudado a Guillermo. Los anglosajones pronto vieron cómo sus tierras eran repartidas y asignadas a unos conquistadores, que, además, tenían un carácter fuertemente absentista, y que cuando visitaban sus tierras, lo hacían como amos y señores feudales. Guillermo fue lo bastante astuto como para otorgar tierras en diferentes ubicaciones a los nobles. Así, si se rebelaban, solamente podrían defender una porción pequeña de sus posesiones. Los nobles normandos, autorizados por Guillermo, fueron construyendo fortalezas desde la que dominaban el territorio. Así estructuraron el reino en shires, o comarcas, organizando las divisiones territoriales que se conocen actualmente en Inglaterra. Los nativos fueron retirados también de los altos cargos gubernamentales y eclesiásticos. Después de 1075 todos los condados estaban en manos de normandos, mientras que los ingleses solo eran nombrados puntualmente para los puestos de sheriff. Asimismo, en la iglesia todos los cargos fueron expulsados o reemplazados tras su muerte por normandos. En 1096 ningún inglés ostentaba el cargo de obispo y en los cargos de abades había muy pocos, especialmente en los grandes monasterios. El ejército se reformó a imagen y semejanza del normando, y el cristianismo fue elevado a religión oficial del Reino de Inglaterra. Durante 200 años, el francés fue el idioma hablado por la clase gobernante. Al principio, aquellos que hablaban francés eran de origen normando. Pero pronto las conexiones comerciales y las relaciones sociales de la nobleza en general hicieron que toda la nobleza, franceses e ingleses, usasen el francés como medio de comunicación entre ellos. Mientras que el pueblo hablaba inglés, aunque muchos comerciantes y mercaderes aprendieron a hablar francés por motivos laborales. La diferencia se convirtió en una cuestión de índole social. En algún momento durante su lucha por la conquista de Inglaterra, Canuto se casa con Ælfhild Ælfhelmsdotter. Para afianzar su dominio sobre los nobles rebeldes, Canuto se desposa con Emma de Normandía, viuda de Ethelredo II, madre de Edmundo II e hija de Ricardo sin Miedo, duque de Normandía. En 1018 Canuto cobrará un extraordinario Danegeld que le permitirá pagar a sus fuerzas de la campaña inglesa y mandar a la mayor parte de ellas de vuelta a Dinamarca.
La boda con Emma ayuda a Canuto a establecer relaciones políticas y comerciales entre Inglaterra y Normandía, teniendo como intención gobernar a la manera cristiana, de la que Emma era profundamente devota. Considerando a Emma legítima esposa, nombra al hijo de ambos heredero en lugar de los hijos de su anterior unión. Rey de Dinamarca. Editar en 1018 muere su hermano mayor, el rey Harald II de Dinamarca, y Canuto lo sucede en el trono, pero dejando como jarl, o lugarteniente, del reino a su cuñado, Ulf Thorgilsson. La ausencia de Canuto en Dinamarca hizo que los reyes Anund Jacobo de Suecia y Olaf Haraldsson de Noruega trataran de sacar ventaja. Ulf convenció a los nobles del reino a proclamar rey a Canuto Ardeknut, el hijo legítimo de Canuto, teniendo Ulf la regencia del trono por la minoría de edad del soberano. Enterado Canuto de lo ocurrido en 1026, regresa a Dinamarca, y con la ayuda de Ulf, derrota a las fuerzas noruegas y suecas en la batalla de Helge. Pero el monarca no perdonaría la traición de su cuñado. Al día siguiente, en la Navidad de 1026, Canuto ordena a uno de sus guardias asesinar a Ulf en la Catedral de la Trinidad. Murió en la ciudad de Oxford el 17 de marzo de 1040, a los 24 años de edad, mientras su hermano Ardeknut preparaba la invasión de Inglaterra. Fue sepultado en la abadía de Westminster, pero una vez que Ardeknut ocupó el trono, ordenó que lo desenterraran y arrojaran sus restos a un corral con animales. Su gobierno fue impopular, provocando los impuestos excesivos con los que gravó a sus nuevos súbditos la célebre rebelión de Worcester en 1041 ante tales abusos. La revuelta fue sofocada duramente y la ciudad devastada. El relato de Lady Godiva montada desnuda sobre un caballo paseando por la ciudad de Coventry para protestar por los excesivos impuestos se habría dado durante esta época. En 1041, Ardeknut invitó a su hermanastro Eduardo a volver al país a gobernar como su corregente, después de su prolongado exilio en Normandía. Murió en la ciudad de Lambeth, el 8 de junio de 1042, a los 24 años de edad, finalizando el reinado de los anglo-daneses. Llegando al trono Eduardo III el Confesor. Primera batalla. Los anglosajones formaron en falange, haciendo un muro de escudos, y parapetados tras él, los arqueros asaetaron a los vikingos, la infantería avanzó lentamente e inició el ataque frontal. Pero el ejército estaba cansado por la marcha. Tras horas de batalla, no habían conseguido romper la formación vikinga, y los asaltos eran cada vez más débiles. Después de una breve tregua, Harold hizo una nueva carga. Pero esta vez los Huscarles, soldados profesionales, no entraron en combate. Solamente los Fyrd, milicias reclutadas, avanzaron, y después de un corto combate se retiraron. Al día siguiente Olaf Haraldsson pidió una tregua. El rey Harold se mostró generoso y les permitió retirarse, bajo palabra de no volver a atacar Inglaterra. De los 300 barcos que usaron para traer sus tropas desde Noruega, solo 24 volvieron con lo que quedó tras la derrota. Perecieron 4.500 noruegos, regresando solamente 500 supervivientes. Harold Godwinson cumplió su promesa y cedió 7 pies de suelo inglés para enterrar a Hardrada. Secuelas. Esta batalla marcó el final de las grandes invasiones vikingas, aunque aún habría otra lucha posterior, protagonizada en 1075 por el rey de Dinamarca, Svein Estridsson. Guillermo el Conquistador de Normandía, 45 años, lo primero que hizo fue legitimar su guerra contra Harold Godwinson, 38 años, para ello sobornó al papado y obtuvo el permiso del Vaticano para invadir Inglaterra. Con esto ya no sería una guerra por las buenas, sino que el asunto adquirió un grado de guerra santa y los hombres que en ella participasen recibirían el perdón de Dios automáticamente, ganasen o perdiesen. El ejército normando portaría en la batalla el pendón de los estados pontificios, como si fuesen a combatir contra enemigos musulmanes, judíos o enemigos de la cristiandad.
Se aseguró el apoyo del pueblo prometiendo recompensas, y finalmente también consiguió el apoyo del rey de Francia. Otra consecuencia fue el desgaste que sufrieron las tropas anglosajonas, porque después de esta batalla, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra. El duque Guillermo había reunido un ejército de unos 7.500 efectivos que incluía franco-flamencos, 300 arqueros, 800 infantes pesados y 400 jinetes, mandados por William Osborne y Eustaquio de Boloña, flamencos, 800 arqueros, 2.130 infantes pesados y 1.070 jinetes, mandados por el propio duque y bretones, 400 arqueros, 1.070 infantes pesados y 530 jinetes, bajo el mando de Alain Fergant. En total 1.500 arqueros y ballesteros, 4.000 infantes pesados y 2.000 jinetes. Para transporte disponía de 750 barcos. A las 9 de la mañana las tropas de Guillermo iniciaron su subida de la colina. Los arqueros que iban delante iniciaron una lluvia de flechas sobre el enemigo, esperando debilitar las filas enemigas, sin tener mucho éxito debido a que tenía que disparar hacia arriba. Mejor le fue a la respuesta de los sajones, quienes lanzaron primero piedras con hondas, flechas, luego jabalinas y finalmente las franciscas, hachas arrojadizas. Los anglosajones no disponían de muchos arqueros. Los atacantes sufrieron grandes pérdidas debido a la penetración de las armas arrojadizas. Tras esto, la infantería pesada normanda pasó a vanguardia y se produjo el choque entre ambas fuerzas. Cerca de las 10:30, los normandos no habían conseguido romper el muro. Guillermo dio la orden de retirada general para cambiar de táctica. Algunos anglosajones, sobre todo los Führers, abandonaron el muro y persiguieron a los que huían. La caballería sajona les hizo frente y les persiguió hasta su línea, causándoles muchas bajas. Una vez que se retiró la caballería, los anglosajones recogieron las armas arrojadizas del campo de batalla para usarlas de nuevo. Tras fracasar la infantería, Guillermo decidió usar su caballería pesada. Formaron 4 grupos de unos 500 jinetes mandados por él mismo y su medio hermano Odo de Valleux, Eustaquio y Alain, apoyados por los arqueros y detrás los infantes. Los de caballería avanzaron despacio debido a la pendiente, siendo recibidos por salvas de armas arrojadizas que molestaron a los caballos. Finalmente cargaron contra el muro de escudos. Primero emplearon sus lanzas y perdidas estas, emplearon el hacha o la maza. La infantería que venía detrás también cargó. Durante 2 horas se sucedieron los ataques. Cada vez que los normandos lograban abrir una brecha, los sajones la volvían a cerrar. Ante la imposibilidad de romper el muro de escudos, decidió simular una retirada para atraer al enemigo fuera de su posición ventajosa. Cerca de las 13 horas, los flamencos y franceses empezaron a abandonar la colina. Primero retiraron los arqueros, luego la infantería y después los jinetes que mantuvieron el contacto. Los anglosajones, creyendo que la victoria estaba al alcance de la mano, lanzaron gritos de triunfo y se lanzaron en persecución de los normandos, sobre todo los del flanco derecho, que tenía una pendiente más suave. Cuando se alejaron lo suficiente, los jinetes de Eustaquio dieron media vuelta y los atacaron. Mientras que Guillermo al frente de su grupo de caballería les cortó la retaguardia, les rodearon y les masacraron. Se dice que durante esta acción murieron miles de anglosajones, entre ellos Gird y Leofuine, hermanos de Harold. Cuando estaban atacando, Guillermo perdió a su caballo y se puso a luchar a pie. Cuando se propagó el rumor que había muerto, le dieron un caballo y el duque se echó hacia atrás el yelmo ante sus soldados y gritó: «Miradme bien. Todavía estoy vivo y por la gracia de Dios aún resultaré vencedor». Sin embargo, en ese momento los anglosajones estaban a punto de ganar la batalla. Si hubiesen ordenado un contraataque general y hubiesen mantenido su línea de forma continua, los normandos utilizaron la táctica de lanzar amagos de ataques para luego retirarse.
para obligarles a bajar los escudos, y facilitar el tiro de los arqueros, incitando a los soldados sajones a perseguirlos, para que luego los jinetes les cortasen la retirada e impidiesen que recibieran auxilio. De este modo unidades enteras de sajones fueron masacradas y su muro de escudos empezó a perder demasiados hombres como para reemplazarlos, abriéndose brechas imposibles de cerrar.